Hay dos versiones del mismo plano de asientos para ese almuerzo, y una vez que las pones una al lado de la otra, ya no puedes ver nada de la misma manera. La primera fue aprobada por la oficina del príncipe y la princesa de Gales 3 días antes, impresa, firmada, circulada a todos los departamentos que la necesitaban. La segunda fue impresa y distribuida unos 30 minutos antes de que se abrieran las puertas. Un nombre se mueve entre esas dos páginas. Todo lo demás en el diagrama es idéntico. Quédate conmigo porque el intervalo de 30 minutos entre esos documentos es toda la historia. Y la persona que lo cerró no pensó que nadie lo comprobaría. Antes de continuar, soy Mark Holden y esto es Mark Holden Reports. Reviso los registros, los expedientes y los informes sobre esta familia, y les digo lo que creo que está pasando, en lugar de lo que una oficina de prensa preferiría que se escribiera. Comienza con el salón, porque el salón explica por qué una tarjeta del tamaño de una postal pudo detener un evento real en seco. Un almuerzo real formal no es una comida. Es un diagrama con comida encima. Cristal bajo las arañas. Vajilla con borde dorado sobre caoba pesada. Ayudantes de alto rango recorriendo el piso con tableros, verificando las posiciones de las sillas según un plano impreso, hasta con un par de centímetros de precisión, porque las fotografías de esos salones son estudiadas por personas que saben exactamente lo que significa cada espacio entre dos sillas. El rango está escrito en el mobiliario. Para eso son estos eventos. El príncipe George entró en ese salón tomado de la mano de su madre. Tiene 13 años. Le habían mostrado la disposición días antes y había estado de acuerdo, lo cual ya es digno de mención porque sus padres han manejado su hogar bajo el principio de decirles a esos niños lo que va a pasar antes de que pase, en lugar de después. Él esperaba un asiento junto a Catalina. Para un chico en su posición, eso no es cuestión de privilegio. Es la única silla en un salón lleno de adultos con tableros donde puede relajar los hombros y ser el hijo de alguien durante 2 horas, en lugar de la segunda persona en la línea de sucesión. Luego llegó al lugar que esperaba y miró hacia abajo, a la tarjeta sobre la servilleta. El nombre en ella no era el suyo. Miró a lo largo de la mesa y encontró su propia tarjeta varios pies más abajo, colocada entre miembros de la realeza en activo de alto rango. No en el extremo, no en un lugar obviamente insultante, que es la parte que lo hace inteligente. Colocada correctamente, defensivamente, y con 3 adultos sentados entre él y su madre. Una tarjeta de lugar en ese mundo no es una cortesía, es la unidad más pequeña de todo el sistema. Cada pregunta sobre la que esta familia ha peleado, rango, estatus, quién pertenece y quién es tolerado, se reduce al final a un trozo de cartulina de 4 pulgadas de ancho, con el nombre de alguien, y la razón por la que esas tarjetas están escritas a mano por un calígrafo, en lugar de impresas, es que se supone que el objeto debe parecer permanente. Catalina estaba de pie a su lado y vio el cambio en su postura antes de ver la tarjeta. Leyó la disposición y la entendió en unos 2 segundos. Y quiero ser claro sobre por qué ella no lo trató como un error, porque este es el punto clave de toda la historia. El personal de la casa no altera un plano de asientos aprobado por la princesa de Gales. Un cambio de última hora a un plano aprobado no puede venir de un lacayo, un organizador de eventos o un ayudante junior. Solo puede venir de alguien con la suficiente autoridad para anular una aprobación. Y quizás hay 4 personas en ese edificio que califican. Camila se adelantó antes de que nadie dijera nada. Estaba tranquila. Cada relato de ese momento describe el mismo tono que era agradable y ligeramente instructivo, la voz de una persona que explica algo razonable a alguien que no lo ha pensado bien. Dijo que la disposición revisada era más adecuada para una reunión formal. Lo enmarcó como parte de la educación del niño. Colocarlo entre adultos mayores lo impulsaría a tener conversaciones independientes y eso, dijo, era algo que necesitaba. Y el momento ahí es el hecho más dañino en toda esta historia. Así que reténlo, 20 minutos antes de que se abrieran las puertas. Lo suficientemente tarde como para que las copias impresas en las carpetas de los ayudantes ya fueran la nueva versión. Lo suficientemente tarde como para que nadie tuviera tiempo de consultarlo hacia arriba. Lo suficientemente temprano
como para que las tarjetas estuvieran sobre la mesa antes de que alguien entrara. Esa no es una ventana que ocurre por accidente, es una ventana que alguien eligió. Ella había autorizado el cambio personalmente unos 20 minutos antes de que se abrieran las puertas, y su expectativa era sencilla y, según la evidencia de la década anterior, completamente razonable. Un niño de 13 años bien educado en un salón lleno de adultos ocuparía el asiento que le dieron y no diría nada hasta después. Esa expectativa es lo único en esta historia que resultó estar equivocado. No lloró, no se quejó y no miró a ninguno de los ayudantes en busca de orientación, que es el detalle que hizo que 3 adultos separados en ese salón reconsideraran qué tipo de persona estaban tratando. Caminó hasta el extremo de la mesa, recogió su propia tarjeta de donde había sido colocada, volvió y la colocó plana sobre el lino junto al plato de su madre. Luego miró a su abuelo y dijo que no se sentaría en ningún otro lugar. El salón se detuvo. Los lacayos se detuvieron a medio paso. Nadie que haya descrito ese silencio ha podido decir cuánto duró, lo que suele significar unos 4 segundos. Y aquí es donde el título de cada versión de esta historia que circula es ligeramente incorrecto, porque el niño no detuvo ese almuerzo. Su padre lo hizo. Guillermo se adelantó, se paró detrás de su hijo y le dijo al personal de la casa que no pasaría nada más en ese salón hasta que el plano aprobado estuviera de vuelta sobre la mesa. Sin alzar la voz, una instrucción al personal dada en presencia del rey, lo que significaba que ningún miembro del personal podía servir una bebida, sentar a un invitado o mover una silla sin contradecir al príncipe de Gales en público. Un almuerzo real se detuvo antes de que se sirviera un solo vaso. Y esa instrucción vale la pena entenderla adecuadamente porque no fue un gesto. En ese hogar, el príncipe de Gales diciéndole al personal que nada procede es una orden operativa. Ahora, para entender por qué un niño de 13 años movió una tarjeta en lugar de pedirle a un adulto que lo resolviera, y por qué su padre lo respaldó en 2 segundos en lugar de suavizar las cosas, tienes que retroceder 3 semanas a una velada mucho más pequeña en Windsor. Ahí es donde comenzó esto, y la confrontación en el almuerzo fue el final, no el principio. Fue una cena familiar privada. Antes de que llegaran los miembros principales, el personal de la casa sacó borradores informales de los planos de asientos para una serie de recepciones y compromisos de verano próximos. Catalina los revisó y notó un patrón. En casi todos los borradores, en casi todos los eventos, su hijo mayor había sido colocado lejos de ella. No junto a ella, no enfrente de ella, no en su línea de visión. Entre cortesanos mayores, duques de alto rango y parientes lejanos. Evento tras evento en documentos que abarcaban meses. Uno de esos es una decisión de agenda. Una serie de ellos es una política. Y esta es una familia con antecedentes exactamente en este punto. En los años posteriores a la separación, los arreglos en torno a Diana se ajustaron de la misma manera, evento por evento, a través de diagramas y listas en lugar de conversaciones. Su posición en las ocasiones familiares fue reorganizada silenciosamente por personas que nunca tuvieron que decirle nada en la cara. Y al final, ella estaba leyendo su propia posición en un plano de asientos como todos los demás. Su nuera ahora estaba mirando una serie de borradores, haciéndole lo mismo a un niño. Ella lo planteó con los organizadores, que fue el primer movimiento correcto. Camila entró en la conversación y no permitió que se mantuviera administrativa. Lo asumió frente al personal y luego alcanzó el tablero de diseño y deslizó la tarjeta del niño varias pulgadas lejos del nombre de su madre, mientras Catalina estaba allí de pie mirándola hacerlo. Y dijo la frase de la que todo lo demás surgió. George no siempre podía ser tratado como el niño pequeño de Catalina cuando estaba siendo preparado para ser rey de Inglaterra. Mantenerlo al lado de su madre en funciones oficiales estaba retrasando su desarrollo. Lo hacía parecer dependiente. Lo hacía parecer débil frente a la corte. Descompongamos eso porque hay 2 argumentos dentro y solo uno de ellos es defendible. El primero es sobre la preparación del niño para la vida pública, y esa es una pregunta genuina. El segundo es un juicio sobre cómo otra mujer está criando a su hijo,
entregado frente al personal de la casa por alguien que no tiene ninguna autoridad parental sobre ese niño. Catalina no alzó la voz. Todos los que estaban allí lo dicen. Extendió la mano, tomó la tarjeta y la volvió a colocar junto a su propio nombre. Luego le dijo a su suegra que George había sido su hijo mucho antes de que perteneciera a la institución y que las decisiones sobre su bienestar emocional le pertenecían a ella y a Guillermo. No hubo gritos. Nadie salió furioso. Un tipo específico de frialdad descendió sobre Windsor esa noche, el tipo que perdura. Guillermo llegó al final. Vio el color en el rostro de su esposa y la rigidez en los hombros de su madrastra, y no necesitó la transcripción. Hablaron de ello adecuadamente cuando llegaron a casa. Y lo que Catalina le dijo es lo que decidió las siguientes 3 semanas. Su preocupación no era la cena, era que se estaba utilizando un patrón de decisiones sobre los asientos para establecer autoridad sobre cómo se estaba criando a su hijo. El personal, de alto rango, informó al rey sobre la conversación. En Windsor esa misma noche, Carlos no hizo nada. Lo trató como una fricción familiar menor y se mantuvo al margen, que es la decisión más característica que ese hombre toma. Y la consecuencia de ese silencio no es cuestión de opinión. 2 personas tomaron información de esa no decisión y sacaron lecturas opuestas. Camila lo leyó como permiso para continuar. Catalina lo leyó como confirmación de que nadie iba a venir e hizo una promesa privada de que si su hijo alguna vez mostraba incomodidad en una de esas separaciones forzadas, no le pediría que lo tragara para mantener una tarde tranquila. Semanas después, en un comedor con las sillas medidas al centímetro, ambas lecturas fueron puestas a prueba al mismo tiempo. De vuelta en ese comedor, nada se había movido. El niño estaba de pie junto a la silla al lado de su madre, con una mano en el respaldo. No se había sentado y como su padre estaba de pie, nadie más en ese salón podía sentarse tampoco. Esa no es una regla que nadie haya escrito en ningún lado. Es cómo se comporta un salón como ese. Y significaba que un niño de 13 años, sosteniendo una silla, había detenido por completo una ocasión de estado, sin hacer absolutamente nada. Entiende la mecánica de eso porque es por lo que la situación no pudo manejarse silenciosamente. Nadie podía apartarlo. Llevar a un niño a un lado frente a 40 invitados es en sí mismo una fotografía. Nadie podía sentar el salón a su alrededor, porque una mesa con una silla vacía, junto a la princesa de Gales, cuenta la historia mejor que cualquier titular. Y nadie podía anularlo sin que una figura importante pusiera su nombre a la decisión en público. Cada salida de ese salón pasaba por alguien, que tenía que decir en voz alta quién había movido la tarjeta. Camila intentó recuperar la posición y el enfoque que eligió es el que habría funcionado con casi cualquier niño en esa familia durante los últimos 100 años. Ajustó su tono, más firme, más matronil, la voz de un adulto que explica una regla en lugar de ganar una discusión. El asiento real, le dijo, está gobernado por el rango y el deber en lugar de la preferencia personal. A medida que crecieran sus responsabilidades públicas, tendría que sentarse donde el protocolo lo colocara. Eso es un viaje de culpa con una corona. Él no lo aceptó. En su lugar, hizo una pregunta. Su asiento había estado al lado de su madre en el gráfico oficial esa mañana. Había sido movido poco antes de la comida. Quería saber quién había ordenado el cambio después de que su madre ya hubiera aprobado la mesa. Reflexiona sobre la forma de eso por un momento. No estaba discutiendo contra el protocolo. Estaba señalando que el protocolo había sido anulado silenciosamente después de la aprobación por alguien que no había puesto su nombre. Esas son posiciones opuestas, y un niño de 13 años las separó bajo presión frente a unos 40 adultos. Y nota lo que no preguntó. No preguntó por qué no podía sentarse al lado de su madre, que es la pregunta que hace un niño, y para la que hay 100 respuestas tranquilizadoras listas. Preguntó quién había cambiado un documento aprobado. Y cuando esa es una pregunta sobre un proceso, las únicas personas que pueden responderla son las que lo hicieron. Catalina intervino inmediatamente después y su voz bajó en lugar de subir. Pidió cortésmente que un niño de 13 años no fuera puesto en la posición de tener que defender querer sentarse junto a su propia madre. Guillermo se acercó detrás de su hijo y puso una mano cerca de su hombro sin llegar a posarla.
que es algo que los padres hacen. Luego miró al rey y dijo que su hijo había dejado clara su posición y que la discusión había terminado. Camila estaba acorralada en ese punto y lo que hizo a continuación es la decisión que le costó la tarde. Admitió abiertamente frente al salón que había solicitado personalmente la alteración y luego la defendió. Se había hecho por preocupación por la futura independencia del niño. Separarlo de su madre en eventos formales era un paso necesario para prepararlo para las realidades de la vida pública. La defensa se derrumbó en el momento en que la hizo. No porque el argumento sea estúpido. El argumento no es estúpido. La defensa se derrumbó por lo que el hecho de admitirlo establecía. Había formado una opinión sobre cómo debería criarse el hijo de otra persona, y en lugar de presentar esa opinión a sus padres, la había implementado a través de un cambio administrativo hecho después de su aprobación y sin su conocimiento. Eso no es un desacuerdo sobre la crianza. Es una decisión tomada por encima de las cabezas de dos personas que tienen la responsabilidad exclusiva de ese niño. Y el rey entendió de pie allí que estaba a unos 4 minutos de un problema permanente. Se quitó las gafas de lectura. La expresión diplomática se fue con ellas. Se apartó de su esposa y miró al ayudante de alto rango que sostenía la carpeta maestra del evento, encuadernada en cuero, y pidió el plano de asientos original, el presentado y aprobado esa mañana. 2 documentos salieron de esa carpeta. Primera pestaña, el diagrama maestro aprobado por la oficina del príncipe y la princesa de Gales 3 días antes. El nombre del príncipe George impreso en negrita inmediatamente a la derecha de Catalina. Segundo documento, el diseño revisado, impreso y distribuido aproximadamente 30 minutos antes de que llegaran los invitados. Mismo salón, misma mesa, mismos 42 nombres en los mismos 42 lugares. Un nombre movido, su nombre levantado de junto a su madre y colocado varios pies más abajo. Nada más en esa página se alteró en absoluto. Y eso es lo que lo terminó. Porque un cambio hecho por las razones que ella había dado no se vería así. Un reordenamiento genuino para mejorar la conversación a lo largo de una mesa larga mueve a 4 o 5 personas. Reequilibra. Este movió a un niño lejos de un adulto y dejó todo lo demás exactamente donde estaba. El rey levantó la vista de las 2 páginas y hizo la única pregunta disponible para él. Preguntó por qué se había anulado un plano de asientos aprobado que involucraba al segundo, en la línea de sucesión sin el conocimiento o consentimiento de los padres de ese niño. Su respuesta fue la más fuerte disponible para ella. Como reina, dijo que tiene supervisión del protocolo de la casa en eventos organizados bajo su techo. El cambio había sido un ajuste rutinario destinado a mejorar el flujo del salón. Ese no es un poder inventado, es real. Permíteme explicar la colisión, porque esta es la segunda y última pieza de maquinaria que te voy a mostrar. 2 sistemas gobiernan dónde se sienta una persona en un evento como ese. El primero es la precedencia, que es el orden fijo de rango. El segundo es la autoridad parental, que cubre todo sobre un niño menor de 18 años. Casi siempre esos 2 sistemas apuntan en la misma dirección y nadie tiene que decidir cuál gana. La consecuencia cuando chocan es que alguien tiene que decir en voz alta qué sistema es superior. Eso es lo que Carlos estaba decidiendo mientras estaba allí de pie sosteniendo 2 trozos de papel. Guillermo presentó el caso para el segundo sistema. Alterar la ubicación de un joven príncipe no es un ajuste menor al flujo de un salón. Su hijo no es un activo en un tablero para ser reposicionado para lograr un efecto. Es un niño bajo la tutela de 2 personas nombradas. Catalina no dijo nada en absoluto durante ese intercambio. Tenía los 2 documentos sobre la mesa haciendo el trabajo. Cualquier frase que añadiera le habría dado al salón algo con lo que discutir. Su silencio significaba que cuando esto se filtrara, no habría ninguna frase atribuible a la princesa de Gales en ninguna parte. Ahora merece la pena mencionar la versión justa porque existe. Una mujer de 70 años que entró tarde en esa institución y contra una resistencia enorme, vio a un niño que se mantenía cerca de su madre en 1990 todas las ocasiones formales y se basó en el único modelo de infancia real que había visto de cerca, que es el que produjo a su marido.
En ese modelo, la proximidad a un padre en una función estatal es una indulgencia, y la indulgencia produce adultos que no pueden manejar la situación. Puede que ella creyera sinceramente que le estaba haciendo un favor. La versión dura es que una persona que realmente creyera eso se lo habría dicho a sus padres y habría perdido el argumento abiertamente. No habría esperado hasta que un plan aprobado tuviera 3 días de antigüedad y luego cambiado un nombre media hora antes de que se abrieran las puertas. El intervalo de 30 minutos es la razón. Una convicción se discute en una reunión. Una convicción que se implementa en una sala de impresión no es una convicción, es una maniobra. Carlos hizo su cálculo frente a todos. Respaldar a su esposa significaba una ruptura permanente con las dos personas en las que ahora descansa todo el futuro de esa institución, y significaba establecer públicamente que un niño de 13 años podía ser separado de su madre en una ocasión familiar sin ninguna razón de Estado. No había ninguna versión de eso que sobreviviera al contacto con un periódico. Decidió en el acto. Ninguna alteración de la ubicación del príncipe. George en ninguna reunión familiar privada o semiprivada se haría sin la aprobación explícita y anticipada del príncipe y la princesa de Gales. Rechazó el plan revisado. Señaló el original y le dijo al lacayo que